En este caso yo solicito desde ya, señor presidente, que el artículo 13 sea retirado de la presente, de esta iniciativa para hacer una norma de evidente afectación a la ley de presupuesto. Y al retirar este artículo, la numeración de los artículos se va a modificar. Igualmente se debe modificar en diferentes artículos la manera en que ha sido presentada la cifra, debiendo aparecer primero en números y luego en letras. Esto, señora Presidenta, únicamente por técnica, señor Presidente, por técnica legislativa. Este proyecto autoriza la transferencia de 430.586.965 soles de saldos disponibles. Es decir, en este momento el Ejecutivo se podría decir que ha hecho un corte hasta este momento de cuáles serán los proyectos que se les ha dado presupuesto, pero que a todas luces no podrán ser ejecutados por diferentes razones. Hay algunos donde los terrenos no están saneados, donde no tienen los estudios definitivos, donde los expedientes están observados, etcétera, etcétera. Lo que hace imposible que estos proyectos puedan ser ejecutados. Por lo tanto, el Ejecutivo, al hacer este corte, ese dinero de proyectos que no podrán ser ejecutados para que no regresen luego y puedan ser rápidamente ejecutados, es que con estos saldos disponibles de la misma ley de presupuesto, según la proyección al cierre del año, conjuntamente con 732.857.000 soles de los recursos de la reserva de contingencia, servirá para el financiamiento de proyectos de inversión y para el pago de gastos corrientes. Quiero decir, señor presidente, que cuando hablamos de gastos corrientes no se está refiriendo a sueldos. Básicamente, como ustedes podrán ver en la norma que les ha sido entregada, se refiere a agua, luz, etcétera, servicios de diferentes colegios de pagos atrasados, que no nos olvidemos que ha habido reclamos de miembros de esta comisión, de la Comisión de Presupuesto, donde habían colegios en sus regiones que por muchos meses no tenían ni luz ni agua porque no se habían pagado los recibos. Entonces, cuando hablamos de gasto corriente, señor presidente, no se trata ni de sueldos ni de ese tipo de cosas, sino básicamente gasto corriente de servicios. La ejecución de estos recursos estará a cargo tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales y locales. Además de eso, señor presidente, señalar que en la discusión que se ha tenido con el Ministerio de Economía y Finanzas acerca de este proyecto, además de señalarles cuáles eran los temas puntuales donde que no se podían ver en comisión permanente, hemos exigido, de acuerdo a la ley de presupuesto, que se verán aquellos temas donde se nos entreguen los anexos. Es decir, que la comisión permanente y el Congreso en general sepa cómo se van a redistribuir estos recursos y a qué proyectos específicos irán. Y aquellos que, por razones lógicas que no se puede decir, como es un tema del CIS, por ejemplo, estamos pidiendo que se ponga una cláusula, señor presidente, lo cual ya lo vamos a ver, para que puedan rendir cuentas de ese dinero con un tiempo perentorio. Por lo tanto, señor presidente, sin más que agregar, solicito que se inicie el debate y posterior votación de la iniciativa. Gracias, señora congresista. Se inicia el debate. Se le otorga el uso de la palabra a la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, concordando con lo ya señalado por la presidenta de la comisión, que en el Parlamento ya no es una mesa de partes y creo con mayor razón los colegas congresistas podemos hacer un buen control y fiscalización, saber a qué regiones se destinan los presupuestos, qué obras se van a ejecutar. Sin embargo, hacer un llamado al gobierno en general, que la distribución de los presupuestos deben de ser de manera equitativa. A las regiones que tienen mayor pobreza y no tienen mayores ingresos, también es deber del Estado de destinar mayores presupuestos. Por ejemplo, vemos bien, ¿no? Por Arequipa más de 120 y tantos millones, como que fuera la región que estaría en este gobierno siendo
mayor beneficiado, lo cual pido a nombre del pueblo huanuqueño que también nos den el mismo tratamiento. Presidente, por su intermedio, solo quisiera que se pueda corregir concretamente, por ejemplo, la eliminación de la frase, así como en todas aquellas declaratorias de emergencia en las que corresponda la intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del literal A del numeral 4.1. Segundo, modificación del literal B del numeral 4.1 conforme al siguiente texto. El nivel institucional a favor de gobiernos regionales y gobiernos locales hasta por un monto de 75.000 millones de soles destinadas a financiar las contrataciones que se requieran para la cloración de agua en el ámbito rural. Dicha transferencia de partidas se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía, 75 millones de soles, ¿no?, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a propuesta de este último. Modificación del primer párrafo del numeral 5.1 del artículo 5, que quedaría de la siguiente manera. 1. Eliminación de la frase así como en todas aquellas declaratorias de emergencia en las que corresponda la intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del literal A del numeral 4.1. Modificación del literal B del numeral 4.1 conforme al siguiente texto. El nivel institucional a favor de gobiernos regionales y locales hasta por un monto de 75 millones de soles destinadas a financiar las contrataciones que requieran para la cloración en el ámbito rural de dicha transferencia que se apruebe mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a propuesta de este último. Punto 3. Modificación del primer párrafo del numeral 5.1 del artículo 5 que quedaría redactado de la siguiente manera. Autorízase excepcionalmente durante el año fiscal 2017 al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar transferencias financieras hasta por un monto de 80 millones de soles a favor de las entidades de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, previa suscripción de convenio en el marco de sus respectivas competencias para financiar las acciones de apoyo vinculadas a la instalación de módulos temporales de vivienda que se entregarán a la población damnificada por los daños ocasionados por el fenómeno denominado el Niño Costero en las diferentes regiones del país. Creo es importante considerar y poner estos candados a efectos de que de esa manera se pueda respetar lo que todos los colegas congresistas aprobamos en la ley de presupuesto. Gracias, presidente, y estaré alcanzando la propuesta de los textos para que puedan ser retirados del proyecto. Gracias, congresista. Se le otorga la palabra al congresista Rolando Reategui. Sí, gracias, presidente. De acuerdo con lo expresado por la presidenta de la comisión y también con Karina Beteta, otro asunto será ver en la próxima legislatura cómo se transfieren los recursos a las regiones que tienen cano, sobrecano, aquellas que no las tienen, las que tienen menor grado de desarrollo relativo y otras cosas más. Esa es una cuestión ya de criterio económico, dónde aportar más los dineros del Estado. En el punto 10, en el artículo 10, se aprueba la transferencia de saldos no ejecutados del FONIE. Eso, ¿qué significa el FONIE? Incursión económica en zonas rurales. Entonces se dice, pero no se dice a dónde va el destino de estos fondos. Por lo tanto, queremos acá, que si bien es cierto puede haber un error, decir, hay que detallar ¿a dónde van estos recursos? ¿Quién va a ser el beneficiario de estos recursos? Por lo tanto, queremos que se pueda incorporar el anexo número 5 de transferencias del ONI, donde que beneficiamos a básicamente 4 comunidades. Huancavelica, en el distrito de Acombilla, en el distrito de Junín, en el Coviguirialí, después de Piura, Ayabaca, y Madre de Dios, Laberinto. Todo esto por el valor de 12.248.776.02. Solicito a la presidenta de la comisión para que pueda incorporar este anexo, presidente. Gracias, congresista. Se le otorga la palabra a la congresista Lourdes Alcorta.
Gracias, presidente. Si bien es cierto, y como lo ha expresado la presidenta de la Comisión de Presupuesto y del Congreso, que se viene actuando con celeridad, con rapidez y priorizando las solicitudes del Ejecutivo, el Congreso tampoco puede dejar de fiscalizar y hacer su trabajo como corresponde, su rol fiscalizador y de transparencia. Entendemos que algunas de las transferencias autorizadas en el presente proyecto no corresponden a ningún proyecto de inversión o no son determinables de antemano, por lo que no es posible que se pueda entregar un monto en general fijo o un listado que se ejecutarán. Pero sí considero correcto y lo lógico y lo corresponde y la transparencia de la situación después de haber visto toda la corruptela que ha habido, pero considero que lo correcto es que una vez ejecutados todos estos presupuestos, vengan acá al Congreso a rendir cuentas de la utilización de estos recursos, que no son poca cosa. Yo, por lo tanto, solicito, presidente, que la presidenta de la Comisión de Presupuesto incluya el artículo 19 de obligación de dar cuenta. Los ministerios comprendidos en los alcances de los artículos 4, 5, 9 y 15 del presidente de la presente ley informarán a la Comisión de Presupuesto y Cuentas Generales de la República del Congreso de la República sobre la utilización de los recursos a los que se refiere dichos artículos dentro de los primeros 90 días del año fiscal 2018. Asimismo, y dentro del mismo plazo, y en cuanto corresponde a lo establecido en el artículo 12 del Ministerio de Economía y Finanzas, informar a la Comisión de Presupuesto y Cuentas de la República del Congreso sobre las transferencias realizadas en el marco del citado artículo, en una situación de transparencia como corresponde a los recursos del Estado. Venir a informar al Congreso en los 3 meses siguientes de estos recursos que no tienen nombre propio el día de hoy, pero que no son cualquier cosa. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Se le otorga la palabra al congresista Tapia. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto de ley, el 1644, que dispone medidas presupuestarias para el impulso del gasto público en el año 2017, presidente, tenemos que aprobarlo con carácter de muy urgente, ¿no? Toda vez, presidente, que acá, si bien es cierto, hay para lo que es el tema de reserva de contingencia, en relación a los pliegos de cultura, ambiente, y también vemos Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Educación, y justamente en el artículo 14 y 15 hablan del Ministerio de Salud. Presidenta, debo decirle, quiero aprovechar realmente para llamar a la reflexión también a los colegas congresistas de que el sector salud está en una crisis total, está pasando por un caos. Y, presidente, esto, revelado, por ejemplo, aquí, menos mal que se va a pagar cerca de 330 millones, porque en sí la deuda del CIS son 740 millones, presidente, que le deben al CIS. Vale decir, quiero aclarar, que atención que han dado tanto los centros de salud, puestos de salud, hospitales, tanto a nivel de Lima, metropolitana y periferia y el interior del país, gobiernos regionales, no les pagan, presidente, no les pagan por las atenciones que han hecho a los pacientes. Entonces esto me parece algo, presidente, pues inhumano, porque quien sufre, presidente, es el paciente. Es por eso que cuando vamos al tema de los hospitales, ya saben cómo está el tema de los hospitales, la infraestructura, el equipamiento, el tema de recursos humanos, insumos y medicamentos. Presidente, hoy quiero decirle que hay huelga médica incluso, ya 17 días. Hoy se ha sumado la MENUSA y tengo referencia que van a sumar también el grupo de enfermeras y otros sindicatos en general. Entonces, presidente, y eso es lo que reclaman, lógicamente, es el aumento del presupuesto en salud. Que se le paguen las deudas que le dé, que honren las deudas, que el Estado mismo honre las deudas. Presidente, yo quiero decirles aquí, miren, en el último accidente además que hemos tenido acá en el Cerro San Cristóbal, cómo se ha desnudado la situación y se encuentra... Congresistas, un minuto más para culminar, por favor. Muchos de ellos, presidente, fueron a las clínicas privadas, no lo recibieron a los pacientes. Terminaron, por ejemplo, en el Hospital Loaiza, y ahí no había un tomógrafo,
no había rayos X para los fracturados, no había también insumos para lo que es el laboratorio, presidente, y mucho menos los pacientes tenían que comprar su medicina al frente en las farmacias particulares. Entonces, presidente, considero que digamos, es importante que se apruebe este proyecto de ley, porque de alguna manera subsana la deuda que tiene con el CIS. Y por otro lado, presidente, sí es importante lo que dijeron en su momento, que haya una rendición de cuentas en el valor del artículo 19, y que en este caso, presidente, el beneficio es el paciente. Tenemos que aprobarlo de manera urgente este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Se le otorga la palabra al congresista Javier Velázquez. Presidente, gracias. Quisiera a través de usted hacerle una recomendación a la presidenta de la Comisión de Presupuestos. Me parece muy bien que se esté autorizando estos recursos adicionales para el impulso del gasto público para el año 2017, pero tengo una preocupación, presidenta. Aquí en el artículo 3 del proyecto, referido al financiamiento de acciones de preparación e implementación de los Juegos Panamericanos, un gasto superfluo, ¿no? Esta plata debería ser para pagar a los maestros, a los médicos, pero bueno. La presidenta de la Comisión de Presupuestos quisiera atender. Hay una obra que la ha solicitado el presidente, el director ejecutivo del proyecto especial de los Juegos Panamericanos, el señor Neaos. Dice, creación de la interconexión de las vías circuito de playas Costa Verde y Bajada de Armendáriz, distrito de Miraflores y Barranco. Le han asignado 150 millones de soles. Dice, creación. Pero esta obra ya está concesionada y tiene dos reparos que espero que me lo puedan explicar el gobierno. Primero, es que si esta obra, si estos recursos se van a utilizar para el ejercicio presupuestario 2017, hay que hacer procesos de expropiaciones. No se ha hecho ese proceso de expropiaciones y es muy difícil, no hay un estudio que pueda determinar que esto pueda llegar al 2018. Y segundo es que parte de donde se van supuestamente a realizar, a crear este proyecto de construcción, son obras que están concesionadas. De tal manera que yo quisiera pedirle a la presidenta de la Comisión de Presupuestos que pudiera atender o explicar este requerimiento que resulta siendo innecesario y que tengo entendido la Municipalidad Metropolitana de Lima no lo ha solicitado. ¿Pide interrupción la congresista Chacón? Sí, perdón. Sí. Una aclaración, congresista. ¿Puede repetir la obra? Sí, es la que está en la construcción de ampliación sur corredor segregado de alta capacidad, ramal conecta con la avenida Panamericana. Eso quería precisar. Disculpe. Gracias, congresista Velázquez. Tiene uso la palabra congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Y dentro del marco de la ley que dispone medidas presupuestarias, yo quería hacer un aporte sobre el artículo 12, señora presidenta. Hay algunos aspectos que considero que podrían mejorar la norma y hacerla de mayor utilidad para satisfacer las necesidades de la población. Recuerdo que la presidenta de la comisión planteó un proyecto de ley cuando visitó la región que represento, la región Arequipa. Y el propósito del artículo 12, la autorización para reorientación de recursos de financiamiento de proyectos de inversión, si bien es cierto, el marco de la norma habla de gobiernos regionales, pero margina a los locales. Si usted se fija, el primer párrafo de dicho artículo autoriza a las entidades del gobierno nacional y a gobiernos regionales a modificar sus presupuestos. Sin embargo, no se ha previsto la misma autorización para gobiernos locales que tienen la misma necesidad de ser autorizados por ley para realizar dichas modificaciones. En ese sentido, solicito, señora presidenta, y a través suyo a la presidenta de la Comisión de Presupuestos, incluir a los gobiernos locales en esta asignación de recursos. Por otro lado, he sabido, señora presidenta, que existen muchos municipios que no cuentan con recursos para elaborar estudios de preinversión, hecho que resulta en la imposibilidad de ejecutar proyectos de inversión. Es por eso que resulta además imprescindible que se autorice en el mismo artículo la utilización
aprobación de los recursos para la elaboración de estudios de preinversión. Sin proyectos de inversión no hay desarrollo, Presidenta. Es importante que se haga esta precisión. Finalmente, en el segundo párrafo del artículo 12, se dispone que las entidades comprendidas en este artículo sean incluidas dentro del decreto supremo del MEF, para lo cual deben presentar su solicitud al MEF hasta el 31 de julio del año 2017. Es evidente que este plazo resulta absolutamente inadecuado en este momento, pues la mayoría de entidades no va a contar, Presidenta, con el tiempo suficiente para cumplir con la presentación, por lo que resulta es imperativo modificarlo. Para ello propongo que se establezca un plazo de 30 días hábiles a partir de la promulgación de la ley, de manera que se pueda lograr la finalidad de la norma y dinamizar muchos proyectos que por falta de recursos en su fase inicial estaban entrampados, permitiendo ahora que haya inversión pública. Con las modificaciones propuestas en el artículo quedaría redactado de la siguiente manera. Artículo 12. Autorización para reorientación de recursos para financiamiento de estudios de preinversión y proyectos de inversión. Autorícese excepcionalmente durante el año fiscal 2017 a las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y ahora incluiríamos a gobiernos locales la realización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a recursos transferidos o incorporados en el marco de una autorización otorgada con una norma de rango de ley, a fin de que tales recursos sean destinados al financiamiento, y estaríamos incluyendo, Presidenta, estudios de preinversión, proyectos de inversión y de inversiones que no constituyen proyectos de inversión. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Tiene uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Básicamente, señora presidenta, felicitar a la presidenta de la comisión porque justamente está permitiendo una mejor ejecución de presupuestal al Ejecutivo. La verdad que esta facilidad de darle una flexibilidad en la reasignación de recursos en este momento es importante, dado que hay demandas que son importantes resultantes del fenómeno del Niño. Todo este tema de agua, que era fundamental trabajarlo y que se habían presentado lamentablemente inicialmente proyectos que estaban más ligados a preinversión antes que a realmente tener proyectos con estudios técnicos ya terminados. Entonces creo que esta facilidad ayuda a la ejecución. Algunos de los temas que se han planteado por los colegas son fundamentales. Se incluye artículos metidos en el tema de educación, como se ha mencionado, para que puedan pagar gastos corrientes, y se incluye una mejor reestructuración, también una facilidad especial para salud, que vale la pena mencionar. Entonces, esto también ayuda a facilitar la ejecución presupuestal y el mejor cumplimiento del mismo en este año. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Mercedes Arauz. Congresista Lucio Ávila. Gracias, presidenta. En principio vamos a apoyar la aprobación de este proyecto de ley. Sin embargo, quiero dejar expresa constancia de mi disconformidad. Cómo es que se viene siempre favoreciendo a ciertos sectores, a ciertas regiones que encima que tienen un buen canon, se llevan la parte de León. Mi región, es cierto, tiene 6 microproyectos, por 500.000, por 600.000, por 1 millón. No llega a ser ni siquiera, digamos, la 15ª parte de lo que se le asigna a esa región. Yo creo, señora presidenta, cuando aprobemos el presupuesto general, aquí tenemos que apoyar a las regiones que tienen mayor población, a las regiones donde hay mayor pobreza, a las regiones donde hay violencia social. En este momento, en Juliaca, los turistas extranjeros están de rehén en el aeropuerto de Juliaca. Justamente este tipo de discriminación origina resentimientos. Señora presidenta, yo invoco, ¿no?, a quien sea a cargo de la nueva Comisión de Presupuesto, se tenga que trabajar con mayor equidad y sobre todo atendiendo a aquellos sectores más deprimidos, aquellos sectores que tienen mayor población. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Lucio. Es una iniciativa del Ejecutivo, por si acaso. Congresista Ochoa. Presidenta, muchas gracias. Destacar lo último que usted ha señalado, que es una iniciativa del Ejecutivo, y con el mismo énfasis solicitar la atención del Ejecutivo, que vamos a apoyar este proyecto, Presidenta. Sin embargo,
A través de este proyecto se demuestra que efectivamente se pueden encontrar respuestas y soluciones a diferentes problemas que venimos demandando desde hace mucho tiempo. Este tema del pago de los servicios de agua y de luz, Presidenta, viene desde el año pasado y que hemos insistido, y que tercamente el Ejecutivo no los incorporó en el tiempo que correspondía. Fue al señor Saavedra en la comisión de la señora Chacón que le exigimos y le dijimos que tenía que garantizar el presupuesto del pago del agua y los servicios de luz. Celebramos que esa situación esté, pero Presidenta, por su intermedio, así como hay este tipo de respuestas, ahora es cuando debemos exhortar al Ejecutivo para que resuelva el problema de los maestros. Hay 14 regiones, Presidenta, que están en huelga indefinida. Hay 14 regiones, más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes a los que se le ha quitado el derecho de continuar sus estudios. Hay saldos presupuestales en el Ministerio de Educación que muy bien pueden resolver el tema y la carga presupuestal para el año 2017. El propio Ministerio de Educación ha previsto que para atender la demanda del magisterio y se honre la palabra del señor Pedro Pablo Kuczynski en el 2017, se requieren desde julio 500 millones. Pero la ineficiencia del Ministerio de Educación viene determinando que esta situación garantice un tema de continuidad de problemas. En el caso del Cusco, solamente, Presidenta, para señalar a usted, hay 14 millones de saldos presupuestales que muy bien a través de una norma y nuevamente por iniciativa del Ejecutivo que podemos aplaudir, podrían servir efectivamente para el pago de la deuda social. El Ministerio de Educación tiene más de 2.000 millones de soles que no ejecuta a nivel sectorial. En ese sentido, Presidenta, este es el momento clave para invocar al Ejecutivo y a la bancada oficialista con quienes hemos... Congresista, para que termine, por favor. Muchas gracias, Presidenta, para terminar. Hemos venido conversando con la gran mayoría de los parlamentarios oficialistas desde hace más de 60 días, Presidenta, para prever esta situación problemática del magisterio. Yo invoco, en todo caso, a través suyo, Presidenta, que se haga un llamado además a la PCM, dado que el Ministerio de Educación no tiene ningún nivel de determinación y capacidad para resolver este tema. Se ha ofrecido la presencia de la PCM en el Cusco y en las demás regiones para resolver este problema y no se ha logrado. Termino, Presidenta, señalando que el Ejecutivo debe dar respuesta a esta problemática a través de iniciativas legislativas como estas, dado que solamente con el sector educativo... Gracias, congresista Ochoa. Tiene uso de la palabra la congresista Maritza García. Buen día, señora Presidenta. Yo invito al señor Petrosi, que es presidente de la Comisión de Cultura. ¿Está presente? Él es el presidente de la comisión y como tal... Vamos a debatir el proyecto de ley, que es lo que hablamos el día de ayer, el 1596. Y le corresponde... Estamos en otro tema, congresista. Es que... No entiendo. ¿Está pidiendo otro proyecto de ley? No, yo le pedí el uso de la palabra no para el debate, sino para la intervención de Petrosi, así que creo que me entendió mal. Correcto, congresista. Está en la lista, tenemos una gran lista, por si acaso. Tiene uso de la palabra el congresista Dipas. Ya estoy cerrando rol de oradores, por favor, ya, congresista Foronda, a usted la pongo ya como última, ¿ya? Cerrado rol de oradores. Congresista Dipas. Presidenta, gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Por su intermedio a los miembros de la Comisión Permanente. Presidenta, este proyecto contempla, particularmente hablaré de la región de Ayacucho. Hay varios proyectos, Presidenta, que vienen hace más de 3 años y en este momento hay varias municipalidades, como la municipalidad de Chuschi, donde empezó el terrorismo en Ayacucho, vienen ahí construyendo ya por 3 veces la misma obra, por tramos van construyendo y eso va perjudicando, señora Presidenta, el proceso de culminación y la liquidación de esta obra. En este momento, las empresas constructoras que van ejecutando estas pequeñas obras, francamente, los van ahí enjuiciando incluso a las municipalidades. Presidenta, lo mismo ocurre con una pequeña obra en el distrito de Morochucos, lo mismo también en el distrito de Jesús Nazareno y la verdad quisiera pedir aquí a la Comisión Permanente que aprobemos esta ley y finalmente se termine esas pequeñas obras que finalmente van a ir al desarrollo de esa parte de nuestro país. Eso quería expresar. Gracias, congresista Dipas. Estamos tomando nota. Por último, la congresista Beteta.
Gracias, Presidente. Sí, efectivamente, Presidenta, para solicitar una modificatoria en el artículo 15.2, el CIS deberá informar al Ministerio de Salud sobre el uso y destino de los recursos que le son transferidos en el marco del numeral precedente. Dicha información deberá ser publicada en el portal electrónico institucional del MINSA y del CIS durante los primeros 30 días del mes de enero del 2018, bajo responsabilidad del titular del CIS. Creo es muy importante, Presidenta, en aras de una transparencia. Gracias. Gracias, congresista Beteta. Ha concluido el rol de oradores. Tiene el uso de la palabra la congresista Chacón de Bettoria. Gracias, señora presidenta. Creo que los señores congresistas han visto que de alguna manera esta norma abarca no solamente diferentes regiones, sino también diferentes sectores, como es el caso de salud, donde se le da recursos. Efectivamente, como ha sido mencionado por el congresista Ochoa, él es uno de los que mencionó en la discusión de la ley de presupuesto la falta de servicios básicos en algunos centros educativos, al igual que la congresista Schaeffer, y justamente es la importancia, señora presidenta, de estas discusiones para que el Ejecutivo tome conciencia y sepa dónde están efectivamente las urgencias, porque somos nosotros los congresistas quienes viajamos al interior, a cada pueblito de nuestras regiones, a poder conversar con la ciudadanía, y es ahí que de primera mano tenemos la información que le hacemos llegar mediante las discusiones en la ley de presupuesto a las autoridades competentes. Señora presidenta, he escuchado con atención las propuestas de los diferentes congresistas en el debate. Están alcanzando un texto sustitutorio con aquellas que se están tomando en cuenta. Lo que ha sido solicitado por la congresista Beteta sobre los artículos 4, 5 y 15, la propuesta del congresista Reategui respecto del artículo 10, los aportes de la congresista Aramayo en el artículo 12 y la incorporación del artículo 19 que solicitó la congresista Alcorta. De otro lado, se está retirando el anexo 3 del proyecto de construcción de ampliación sur del corredor. Efectivamente, lo dicho por el congresista Velázquez Quesquén es totalmente cierto. Más aún, quiero anunciar que nos ha llegado una carta justamente de la municipalidad indicando cuáles son las razones por las que este presupuesto no podría ser aplicado, por lo cual vamos a restar el monto de esta obra al presupuesto que se le había adjudicado. Igualmente, el agregado de la capacidad del COSAC pedido por el congresista Velázquez, ¿no?, que ya lo he mencionado, y esto obviamente se le va a restar. Señora presidenta, estos son las observaciones que se han recogido, que se les van a alcanzar en un texto sustitutorio, y quisiera además señalar algunos puntos concretos importantes de esta norma. Primeramente decir, señora presidenta, como usted mismo lo ha manifestado, que esta norma viene del Ejecutivo, ya que los congresistas no podemos hacer variaciones en la ley de presupuestos. Sin embargo, siempre es bueno un trabajo en conjunto, un trabajo coordinado que beneficie a todas las regiones. Y si bien es cierto, nos gustaría que hubiese mucho más presupuesto, y entiendo que cada uno de los congresistas pueda solicitar mayores proyectos para sus regiones, creo que de alguna manera esto va a ayudar a una reactivación dentro de estas comunidades y dentro de estas regiones. Y en cuanto al dinero para la deuda social, yo espero que se empiecen a dar más montos. No nos olvidemos que en la discusión de la ley de presupuesto logramos casi más que duplicar el monto que el Ejecutivo había enviado a la Comisión de Presupuesto para Deuda Social, y creo que en esa lucha y en ese énfasis, señora Presidenta, estaremos todos durante los 4 años que estemos en el Congreso, y seguiremos luchando para que la deuda social pueda pagarse en su totalidad. En este proyecto, como se ha dicho, se van a ver diferentes ejecución de diferentes proyectos donde ustedes van a tener los anexos, pero aparte también es claro, es importante mencionar la deuda del CIS,
que también está siendo tomada en cuenta. También se va a ampliar el dinero de algunos fondos, por ejemplo, en el caso de salud, donde solamente se hacía reestructuración, ahora esos montos van a poder utilizarse. Además, señora presidenta, en otras cosas, igualmente se le autoriza al Ministerio de Vivienda para que pueda dar dinero a todo lo que esté vinculado a la instalación de los módulos temporales de vivienda, que en este momento el Ministerio los tiene, pero no hay presupuesto para que los instalen. Y esto significa un apoyo muy grande para aquellos hermanos que están sufriendo hasta el día de hoy por el tema del niño costero. El financiamiento para los proyectos de inversión pública en materia de agua, saneamiento y salud, la autorización al Ministerio de Educación para que se le dé continuidad al servicio educativo en las regiones, el Ministerio de Educación para que pueda hacer diferentes transferencias. Y en lo que se refiere, señora presidenta, y se mencionaba a la reserva de contingencia. No nos olvidemos que la reserva de contingencia, según el artículo 44, las leyes de presupuesto del sector público consideran una reserva de contingencia que constituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas destinada a financiar gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos. Es por eso que se le está transfiriendo al fondo de contingencia el dinero para que de ahí el fondo de contingencia pueda efectivamente ejecutar los diferentes proyectos. Y igualmente tienen que ir ante la ocurrencia de desastres naturales al FONDES, porque básicamente van a ser utilizados, señora presidenta, muchos de estos recursos para la reconstrucción. Entonces estamos con esta ley habilitando no solamente el dinero, sino los procedimientos para que puedan, ustedes bien saben que a veces tienen el presupuesto, pero la ley no les permite el gasto. Con esta norma, señora presidenta, una vez más el Congreso de la República le dice sí a la reconstrucción, sí al trabajo que se hace por todos los peruanos, sobre todo en las zonas más necesitadas, priorizando en este caso los desastres naturales. Señora presidenta, decir además que va a haber, lo más seguro, tal vez otra norma de este tipo donde se van a seguir buscando saldos, se van a seguir analizando saldos de parte del Ejecutivo para poder de alguna manera redistribuirlos y ayudar a que esto agilice nuestra economía alicaída en estos momentos. Sin más que decir, señora presidenta, agradecer a todos los señores congresistas, aprovecho que han estado en la Comisión de Presupuesto, que me han ayudado en este año, a todos ellos, gracias por sus aportes, por su trabajo y por su esfuerzo. Gracias, señora presidenta, y solicito el voto.